noches, ¿cómo están? Bueno, hoy en el Día Internacional de la Mujer le vengo a hablar de mí, de mi historia personal. Eh, yo, como saben, soy venezolana. Nací en un pueblito muy pequeño de Venezuela llamado La Mesa de Nojaque. Es un pueblo que queda en los Andes venezolanos. Es un pueblo de montañas, de frío, de personas cálidas, de personas buenas, de gente honesta, de gente transparente, pero sobre todo de gente trabajadora y con mucha inocencia. Yo crecí en una humilde casa, fui muy pobre de niña, fui carente de muchas cosas, de muchas necesidades, pero siempre tuve un papá y una mamá. Por lo menos la figura de papá y mamá siempre estuvieron allí, aunque la figura de mi padre emocionalmente ausente por muchos traumas que él vivió en su infancia, en su adolescencia, y probablemente, obviamente, o sea, son heridas no curadas y esas heridas traspasaron las barreras y crecí en un hogar disfuncional, en un hogar donde la violencia reinaba, donde la violencia era la prioridad y fueron marcándonos a cada uno de nosotros. Éramos 7 hermanos, uno ya falleció, quedamos 6 y yo soy como la chica del medio de esos 6 hermanos que estamos allí vivos hoy en día. Mi madre fue una mujer muy ejemplar, una mejor que nos enseñó que la vida, a pesar de todas las circunstancias que ella vivió, a pesar de todo lo que yo vivía alrededor de lo que fue mi hogar, siempre mi madre estuvo allí, siendo una mujer fuerte, siendo una mujer honesta, siendo una mujer muy resiliente. Siempre, siempre nos enseñó la fe, el amor a Dios, el amor al prójimo, la entrega, el dar sin interés, el comunicar. Mi madre fue el ejemplo, ha sido el ejemplo para mí de muchas cosas. Y ella se enfocó mucho en darnos una educación. Ella nos decía que para salir adelante teníamos que estudiar. Y íbamos a la escuela del pueblito. No sé cómo hacía mi madre para darnos de comer a todos. Y hablo más de mi madre porque mi padre sí estuvo, sí estuvo en todos los momentos de mi vida. Pero como les digo, fue un padre con mucho dolor. Hoy por hoy lo entiendo, lo entendí mucho más adelante, cuando entendí todo este proceso de lo que significa vida. Culpaba a mi padre por muchas cosas y siempre viví como, no como con odio, pero me inclinaba más por mi madre, me inclinaba más por, siempre defendí a mi madre, siempre supe que yo tenía que defender a mi mamá ante tanta violencia, ante tantas circunstancias que mi madre sufrió. Y bueno, a pesar de todo eso, pues éramos felices. Cuando teníamos la oportunidad de ser felices, éramos felices, vivíamos felices. Aunque nunca tuve un cumpleaños, nunca tuve una celebración de una primera comunión, nunca tuve, o nunca tuvimos, porque mis hermanos también vivíamos lo mismo, nunca tuvimos un niño Jesús, nunca tuvimos un regalo, nunca supimos lo que era decirnos, hijos, qué bien lo hicieron, hijos, qué bonito trabajo. Pero todo eso no fue, o en mi caso personal, me fue como fortaleciendo, me fue como haciendo más fuerte en la vida. Y sabiendo a esa edad de 13, 14, 15, todavía estudiaba allí y yo sabía que yo no quería ser la muchacha del pueblo. Yo sabía que no quería, porque la historia se iban a repetir. La historia de mi madre, que era de un pueblo, se iba a casar con una persona del pueblo y que iba a pasar lo mismo. Y sabía que esa historia no la quería para mí, no quería vivir la violencia, no quería vivir tantas cosas negativas que yo vi y que no quería que eso repercutiera en mi vida. Y a los 16, 17 años, cuando ya terminé de estudiar, en mi pueblito no había universidad, me fui quería estudiar, quería progresar, quería ser alguien. Solo me fijaba en la gente, en los turistas que iban a mi pueblo y los veía. Y yo decía, pero si ellos pueden, si ellos tienen otra manera de vestirse, de ser, yo puedo, yo también puedo. Y siempre eso se me quedaba aquí. Recuerdo que me gustaba mucho leer. Yo leía
leía todo tipo de literatura, leía cuentos. Para ese momento no sabía nada de crecimiento personal, solamente me enfocaba en leer novelas, lo que me daban en el colegio. Leía la Biblia, mi mamá siempre ha sido muy católica, yo soy católica, y leíamos la Biblia. Y me recuerdo que mi mamá nos ponía a orar, a rezar en las noches, y bueno, todo eso se fue inculcándome en la mente, de que cuando teníamos algún problema, uno acudiera a Dios. Eso me lo enseñó mi madre y hoy por hoy todavía lo hago. A los 16, 17 años salgo de bachiller, le digo a mi mamá que me quiero ir, que no quiero estar en el pueblo, que me quiero ir a estudiar. Mi mamá me dice, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? No tenía los recursos como para yo irme a estudiar. Y fue a través de una señora que mi mamá conoce. Mi mamá le trabajaba a esa señora. La señora vivía en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad petrolera de Venezuela, donde hay recursos, donde, bueno, es una ciudad bastante grande, a diferencia de mi pueblo, pero sí es una de las ciudades más grandes de Venezuela. Me fui a estudiar allí, la señora me dio la oportunidad de estudiar y trabajar. Entre comillas, le trabajaba a ella, pero también me daba la oportunidad de estudiar. Llegó un momento en que la señora se murió, se fue de este plano, y mi vida, literal, como que bueno, empecé de nuevo, eh, esto ya junto con mis dos hermanas que también se habían ido a Maracaibo. Entre las tres, bueno, fuimos, buscamos residencia, estudiábamos, trabajábamos. La universidad se sacaba en 5 años. Yo, lamentablemente, no la pude sacar en 5 años por razones obvias. No tenía dinero como pagarme los semestres, no tenía, o sea, trabajaba de día para poder estudiar de noche. Teníamos que trabajar, ayudar a mi mamá económicamente, a mi papá, a mis hermanitos, a los que habían quedado del pueblo, y no tenía cómo sacar la universidad en 5 años. Y trabajaba, entonces como trabajaba, pues lo que hacía era que la universidad nos daba la oportunidad de meter las materias que nosotros podíamos, 3, 4 materias, y bueno, no nos salía tan caro el semestre, sino lo hacíamos en 2 o 3 materias, y no fue hasta en 7 años que me pude graduar, pero lo logré. Me gradué, soy licenciada en Recursos Humanos, mención Relaciones Industriales, y fue la carrera que escogí porque fue la que más se me parecía a mí. Quería estudiar psicología, siempre quise la psicología, pero donde daba la psicología en ese momento, en esa ciudad, yo no lo podía hacer porque solamente lo daban de día y yo no podía porque tenía que trabajar, porque si no trabajaba no podía sostenerme en el tiempo. Entonces, bueno, fue mi carrera frustrada, siempre lo quise, no se me dio, pero entonces por eso agarré relaciones industriales en recursos humanos, porque tenía varias psicologías y me parecía como interesante, sin saber realmente lo que era la psicología, sin saber realmente lo que es el ser humano, lo que hoy por hoy es el crecimiento personal. Pero bueno, más allá de eso, me gradué, incursioné en nuevos trabajos y fue en una oportunidad que me dieron en una agencia de viajes, empecé a trabajar. Allí empezó mi momento de transformación, porque fue cuando empecé a ver otro mundo diferente, totalmente diferente al cual yo venía viendo a mi alrededor. Veía que la gente viajaba, que teníamos que tener un pasaporte para viajar, veía que con el dinero era bueno, que el dinero era una energía, y que era y que hacía bien si se trabajaba con amor, si se trabajaba con respeto, y eso fue lo que hice en esa agencia de viaje. Sin querer esa agencia de viaje era familiar, y cada uno de ellos hoy por hoy fueron mis mentores, ¿no? Cuando lo reconozco y cuando lo veo desde mi perspectiva, todos ellos, porque toda esa familia me ayudó a salir adelante. De verdad que me dieron muchísimas oportunidades. Fue donde empecé a viajar, me dieron las oportunidades de viajar, me dieron las oportunidades de yo poder tener mi casa. Di la inicial de primer apartamento ahí en Venezuela. La oportunidad de poder tener un carro, o sea, de poder llevar otro estilo de vida a la cual yo siempre soñé, a la cual yo siempre manifesté, pero no me daba, no lo tomaba en cuenta en ese momento lo que era la manifestación, pero siempre en mis sueños, en mí, yo cuando me iba a dormir siempre me imaginaba una vida diferente, siempre me imaginaba
no ser la misma Naya que estaba en ese pueblito, con todo ese tipo de carencias. Yo quería ser diferente, pero no sabía cómo, no lo entendía. Y fue allí cuando empezó mi proceso de transformación. Por eso digo que esa agencia, hoy por hoy, estoy más que agradecida porque fue cuando fue mi primer despertar, económicamente hablando. Y bueno, sí, también en el plano laboral, porque allí duré casi 10 años de mi vida trabajando con un propósito, y el propósito era saber, entender más, entenderme más a mí y entender más al mundo, entender a mi alrededor lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y efectivamente ya después de 10 años me sentía como que ya atada de pies y manos y decía, ¿qué hay más para mí? Yo quiero saber qué hay más después de una jornada laboral y de darlo todo. Si no es que se me presenta la oportunidad con unos compañeros de hacer una agencia de viaje por nuestra cuenta y empezó mi primer emprendimiento. Por razones del destino, me accidento. Tuve un accidente de tránsito en los Andes venezolanos, iba hacia mi pueblito a visitar a mi mamá, a mi familia. Tuve un accidente de tránsito y la vida se me paralizó por completo. Duré 4 meses, literal, sin moverme, 3 meses hospitalizada. Fue fuerte, fue un periodo de tiempo muy fuerte, muy complicado en mi vida, pero a la vez creo que allí fue donde empezó mi crecimiento personal. Allí fui donde yo tuve un despertar de conciencia y me reté a mí misma, porque era operarme o quedarme casi 6 meses inmóvil para que mi cadera, porque tuve fracturas de pelvis fuertes y no podía moverme, todo me lo tenían que hacer, todo. Y gracias a una hermana, a mi madre y a unas cuantas personas más que fueron mis angelitos en ese momento, porque me accidenté lejos de mi ciudad, lejos de donde tenía todo. Me accidenté entre mi pueblo y otro pueblo, y era difícil, muy complicado para mí. Pero siempre hay alguien que nos tiene. Dios siempre es bueno cuando uno es generoso. Cuando uno a veces ve y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pues Dios te está diciendo por esto. Y efectivamente así fue. Después entendí el proceso, por qué yo tenía que pasar por ese proceso. Después lo entendí. Me recuperé, bendito sea Dios. Trabajé mucho mi parte espiritual, mi parte física, mi parte mental, porque dependía de mí. Todo dependía de mí, de poder levantarme o no de esa cama. Probablemente no podía caminar más, pero yo me reté y me dije a mí misma, yo puedo, yo soy capaz, yo soy suficiente. La vida tiene muchas más cosas que darme. Y hablaba muchísimo con Dios. Dios fue mi fortaleza, Dios fue mi guía, Dios fue lo más, la fe, como dicen, la fe es lo más grande que uno puede tener. La fe es el tener la convicción y la certeza de lo que no se ve. Y mi fe era más grande, muchísimo, muchísimo en ese momento. Fue muchísimo más grande que cualquier cosa, porque yo me veía caminando, yo me veía nuevamente en mi ciudad, yo me veía nuevamente emprendiendo, yo me veía nuevamente haciendo lo que yo quería hacer, porque yo sabía que la vida me tenía muchísimas más cosas que ofrecer. Y regresé a mi ciudad después de 6 meses, regresé nuevamente a Maracaibo, había hecho el emprendimiento con mis compañeros, con estas personas, y por una u otra razón fracasé en ese emprendimiento. La agencia no se dio y bueno, cada quien se disolvió, la agencia de viaje que teníamos en ese momento. No me di por vencida. Busqué nuevamente a una muchacha como para que hiciéramos la alianza y hicimos nuevamente el emprendimiento con agencias de viaje, que era lo que yo venía haciendo. Hice agencias de viaje por 2 años, ya recuperada totalmente, ya otra vez como que dicen el ruedo nuevamente. Y bueno, nuevamente fracasé. La agencia no se dio, por una otra razón. Sigo siendo amiga de la muchacha, ella es súper amiga mía. No nos contactamos todos los días, pero sí nos vemos vía a través de las redes, y ella sabe que yo la quiero. Ella sabe que yo la quiero porque nunca tuvimos ningún problema. Simplemente dijimos un día que no podíamos estar en sociedad y ya, nada pasó. Ella agarró su lado, yo él por el mío, y nuevamente, Naya a comenzar. Y así fue. Comencé
comencé nuevamente en la nueva agencia, la cual eso fue para el 2012. Ya en el 2012 afortunadamente me lancé sola, dije yo puedo construir esto sola, yo ya sé por qué yo necesito de alguien más cuando yo puedo hacer esto sola. Y también entiendo que los momentos eran de preparación, que Dios me tenía a mí preparándome, atravesando todo esto para tomar fuerzas y saber que yo lo podía hacer. Y efectivamente la monté, hice la nueva agencia, se llama Andy Viajes, todavía está en Venezuela, ahí todavía opera mi agencia de viaje, ahorita la mantiene mi hermano, pero fueron unos años súper bonitos con mi agencia de viaje. Fueron unos años con un emprendimiento que lo amaba, amaba hacer eso, amaba estar en la agencia de viaje, amaba viajar, me dio muchas cosas bonitas, todo, o sea, era como, él fue mi hijo o es mi hija, literal. Eso se lo dejé a mis hermanos y bueno, por razones de la vida, el destino me volvió nuevamente a decir, no, ahí no termina tu historia. En 2019, para 2020, emigré a los Estados Unidos. Hace aproximadamente 5 años llegué acá, a Estados Unidos. Yo estoy residenciada en Miami específicamente. Nuevamente comenzó la transformación de mi vida. Llegué en cero. Para ese entonces ya me había casado, ya había tenido 2 niños y ya había llegado con un esposo, ya había llegado con una familia. Siempre me imaginé mi familia, siempre lo visualizaba, siempre lo tenía en mí. Siempre, por eso le decía, en las noches cuando yo me acostaba, yo me visualizaba a mi familia, me visualizaba a un esposo, pero quizás un esposo no como el papá que yo conocí. Siempre vi a otra persona en mí, a otra persona que me valorara, que me respetara, a una persona que creyera en mí, en lo que yo hacía. Y fue cuando conseguí afortunadamente a mi esposo, que hoy por hoy es un hombre excepcional, es el padre de mis hijos, es una persona a quien le debo mucho. Nuevamente llegué aquí entonces a los Estados Unidos, a todas estas en Venezuela, cuando monté mi agencia, cuando después de mis fracturas y de mi accidente, yo empiezo con esa búsqueda personal, empiezo con esa búsqueda espiritual y me meto a yoga, me meto a meditación, me meto a todo esto que a uno le llama la atención, por lo menos en mi caso que me llamaba la atención, empiezo a ir a yoga y ahí pues uno va conectando con gente, con personas. Conozco una persona muy, muy buena que hoy por hoy fue mi mentora en ese momento sin saberlo, que fue la que me fue dando, guiando, llevando, diciéndome, medita, haz esto. Era como mi consejera cuando yo tenía algún problema, cuando yo tenía alguna dificultad, yo se lo contaba y ella, no, nada, ya haz esto, puedes hacerlo desde aquí, puedes operar desde aquí. Y yo no lo entendía. Ya Venezuela venía como con problemas políticos y ella decía, no importa lo externo, lo importante es lo interno. Cuando uno esté bien internamente, nada de lo externo te puede desenfocar. Y yo no lo entendía porque obviamente mi conciencia todavía no había despertado del todo. Y yo decía, ¿cómo ella puede decir esto? Si mira cómo está todo. Pero, o sea, analizando la historia después, yo digo, wow, ella fue mi primera mentora, ella se llama Elsie Martínez, a una persona que le debo mucho, a una persona que fue la primera en hacer que yo creyera en la manifestación, en hacer que yo creyera en mí, en hacer que yo creyera en que todo era posible, en que tenemos que empezar por nosotros, por el amor propio, por amor a nosotros, para yo poder exteriorizarlo y llevarlo al mundo. Y bueno, como les decía, en 2019 emigré acá y empecé literal de cero nuevamente. Empezamos de cero nosotros, teníamos 2 maletas y una vida por delante, pero una vida, por lo menos en mi caso personal, con muchos sueños, pero que no sabía cómo hacer, no sabía por dónde empezar. Y lo primero bueno, que hice fue trabajar en muchas partes, bueno, en muchas partes no, literal no trabajé en muchas partes, pero sí fue en un trabajo donde no resonaba conmigo, donde no me gustaba, donde todo lo que veía a mi alrededor no era lo que yo quería. Y siempre le decía y me preguntaba,
no puede ser, tiene que haber más allá, algo más allá de estos trabajos, tiene que haber algo más allá. Siempre trabajé a nivel operativo, siempre fue en logística, en warehouse, acá son como unos galpones inmensos, donde se trabaja en unas condiciones probablemente no son las mejores, pero era lo que había y era en donde yo me desempeñaba o donde yo podía conseguir trabajo. Y así fue, así lo hice, hasta que un día, el año pasado, el 1 de noviembre del 2024, fue cuando mi vida cambió, cuando literal la vida me empujó y me dijo, es por aquí, es por aquí, tu despertar ya está y tiene que empezarlo ya. Y ese día, cuando yo, aparte de esto, yo ya venía todo el año pasado, el 2024, yo ya no quería estar, de verdad que era una cosa angustiante ir a trabajar. Y yo decía, es que no puede ser, esto a mí no me trae felicidad. Leía, no quizás probablemente meditaba tan constante como ahora, pero sí meditaba, sí hablaba con Dios, sí siempre fui de escribir, de hacer metas, y siempre me escribía. Y como siempre me ha gustado el crecimiento espiritual, el crecimiento personal, yo siempre veía, escuchaba los programas, escuchaba podcasts, escuchaba y sentía. Y decían que para uno obtener o manifestar la vida que uno quería, uno la tenía que escribir y hacerse sentir como si ya esa vida que quieres es. Y así fue. Yo empecé como desde enero, febrero, a empezar a operar con mi nueva yo, sin saberlo. No sé si me explico, no sé si me entienden. Yo empecé a operar con mi nueva yo. Yo llegaba a mi trabajo diferente, yo me comportaba diferente, yo agradecía, yo siempre estaba dispuesta al servicio, siempre lo estuve, pero el año pasado fue como un año de conciencia, de mayor conciencia para mí. Y le pedía a la vida, le pedía a Dios, le pedía al universo, por favor, dame señales, por favor, yo no quiero estar aquí, pero no quería ser tampoco como la quejona, ¿me entiendes? Porque sabía que de la queja no dejaba nada bueno. Y tenía a mi jefe, que se tiene que acordar si ve este video, que él se quejaba, él todo el tiempo llegaba molesto, no sé qué, y aquella cosa. Y yo trataba como que de mantenerme en la paz porque no quería que me descontrolaran, no quería lo que a mi alrededor había me sacara de mi ser, porque yo venía como que de meditar, yo venía como de relajarme y venía como que a hacer el trabajo de la mejor manera posible y que nada me perturbara mi paz mental, a pesar de que trabajaba con muchos hombres, con muchas personas, si se quiere, con una cultura diferente, con otros tipos de totalmente diferentes. Y eso para mí era difícil, o sea, era muy difícil, eran unas culturas totalmente diferentes a la mía. Y bueno, para hacerlo más corto, fue entonces el 1 de noviembre del 2024, bendito día, bendito, eso fue un viernes, bendito viernes, no sabe cómo le agradezco, porque fue cuando mi vida literal cambió. Fue cuando yo di un paso adelante y yo dije, ya, ya, tomé la decisión de no volver más a esos trabajos donde no me hacen feliz, no porque sean malos, simplemente porque yo creo que ya mi conciencia y mi despertar no podían estar yo en esa frecuencia. No podía estar yo ya ahí más en esos trabajos. Y fue entonces ese día cuando decidí que ya no podía más con esto y que algo dentro de mí ardía, algo dentro de mí estaba más fuerte, que era esto, hacer esto que estoy hablando hoy con ustedes, hacer crecimiento personal, estudiar sobre crecimiento personal, investigar sobre crecimiento personal. Y a eso me he dedicado desde noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta la fecha. Estoy full estudio con todo esto porque estoy segura que la vida me tiene preparada muchas cosas más. Estoy segura que la vida me ha dado esta oportunidad porque yo la quería, porque yo la manifesté, porque yo lo imploraba, porque yo lo escribí, porque yo lo puse en mis metas, porque yo lo puse en mi mente y yo lo puse en mi corazón. Y no tengo más nada que agradecerle a Dios, a la vida, a mi familia, a mi esposo, a todos, a cada uno, a mis hijos, por entenderme cada momento, porque me ausento haciendo muchos cursos, fines de semana completos, donde estoy totalmente enfocada en mis estudios,
donde estoy poniendo mi mente y mi cerebro a funcionar, porque Naya en propósito nació con esa intención de hacer que cada una de las mujeres, a pesar de su historia, a pesar de esos miedos, a pesar de esos bloqueos que tenemos, somos capaces, de que todas las mujeres podemos, de que todas las mujeres, todas las mujeres, bueno, en este caso las mujeres porque estoy hablando en el Día Internacional de las Mujeres y me estoy enfocando en ellas, todas podemos. Yo quiero hacer entender hoy que todas podemos, que no hay historia pobre ni rico, simplemente las historias están dadas porque Dios nos la dio a cada uno para nosotros poder llevarla al mundo, para nosotros poder extenderlo al mundo y ser ese mensaje que nosotros podemos, que las mujeres somos resilientes, que las mujeres tenemos capacidades, que el mundo nos está escuchando y tenemos que ser cada día mejor, que no existe nada más allá que nos ate, que no sea el miedo. Y sí, pues sí se puede, porque yo lo he vivido desde niña, desde todo lo que les comenté, y sí se puede. La vida es bella, la vida tiene tantas cosas buenas que darnos a cada uno de nosotros, solamente nosotros tenemos que enfocarnos, tener fe, siempre estar en acción, saber lo que queremos pero accionar, tener fe pero accionar en buscar lo que cada uno de nosotros quiere. Todas tenemos un propósito. Dios nos puso con un propósito a cada uno. Lo importante es ver, hacerse esa pregunta. ¿Qué es? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que resuena conmigo? ¿Qué es lo que resuena con mi alma? ¿Qué es lo que resuena en mi corazón? Y ser capaz de enfrentar y dar ese primer paso. Porque sí se puede. Sí se puede. Lo digo yo, lo decimos muchas atrás, muchas mujeres que están detrás de mí, que sí se puede, que están delante de mí, o que estamos todas iguales y sí se puede. Así que Naya en propósito nace con esto, con la idea de ayudar a aquellas mujeres a salir adelante. Porque así como yo viví quizás unos años bastante en oscuridad, quizás unos años esperando el momento, pero la vida te da y te dice por aquí es, hay que escucharla, hay que escúchate, medita, ora, habla con Dios, Él tiene la respuesta para ti. De todas maneras, igual me pueden seguir, me pueden hacer sus comentarios, me pueden dejar sus comentarios. Si alguna de esta historia ha resonado con ustedes, me pueden hacer un comentario, me pueden seguir en naya.enpropósito, es mi Instagram, y cualquier duda o cualquier información, estoy a la orden. Muchísimas gracias, que tengan un grandioso día de la mujer y ya sabemos que sí se puede, que todas podemos. Muchísimas gracias.